Cuando veo cómo votan en otros países, me doy cuenta que todo es más sencillo y que reutilizan las cosas. En México, cuando uno llega a votar, todo es nuevo, las urnas, mamparas, plumones, tinta. ¿A qué se debe? ¿Tenemos tanto dinero para gastar en cosas que solo se usan una vez? A ver, yo creo que la pregunta es muy pertinente y lo plantearía a partir de la retrospectiva histórica. ¿Por qué tenemos en general la legislación que tenemos? Pues es resultado de nuestra propia tradición electoral. Es decir, México, entre los elementos que constituyeron la transición democrática, implicó eso, generar reglas electorales que permitieran darle certeza a la ciudadanía. Creo que el tema de las urnas, de las mamparas, está asociado con el tipo de material que se requiere para poder desarrollar el ejercicio del voto por parte de los ciudadanos en las mesas directivas de casilla. Lo que es importante recordar es cómo era antes. Un poco había una práctica que se llamaba la urna embarazada. La urna embarazada consistía en que las urnas eran opacas, eran de cartón o inclusive en alguna época fueron de madera, y entonces ya venían con votos para un partido político en específico. Votos adentro. Con votos adentro, exactamente. Esto hizo que en la reforma de 1994 se cambiara y generáramos las urnas como hoy las conocemos. Son urnas translúcidas, la propia ley señala que tiene que ser con material de plástico transparente para que la gente pueda, las ciudadanas y los ciudadanos, cuando instalan la casilla y cuando van a votar, se den cuenta de que no hay votos que se hayan introducido de forma ilícita antes. Lo mismo sucede con el tema de la hendidura de la urna, lo que antes se conocía en la década de los 70 o los 60 como la operación Taco, donde varias boletas venían en una sola boleta y se depositaban, porque la hendidura de la urna era de 3 centímetros, a partir de 1994 la hendidura es de 3 milímetros y no te permite más que depositar un voto. Lo que quiero plantear aquí, de respecto a la pregunta del ciudadano, es que sí, efectivamente es un modelo que tiene que ejercer una gran cantidad de recursos para poder instrumentar las elecciones. Hay que recordar que tenemos un padrón de 87 millones de ciudadanas y ciudadanos, que no es cualquier cosa. Pero también hay que decirlo que el INE ha desarrollado últimamente acuerdos para reutilizar el material electoral, reutilizar las mamparas, reutilizar los marcadores de las credenciales de elector, reutilizar inclusive algunos elementos de las propias urnas que se dan a través de un procedimiento que las juntas distritales hacen cada vez que termina un proceso electoral, revisando qué material puede ser todavía utilizable para un siguiente proceso electoral. Las autoridades, por ley, evidentemente tenemos la obligación de garantizar los principios de certeza y legalidad en los procesos electorales. Entonces, me parece que estas son medidas, la renovación de los materiales, son medidas necesarias para garantizarle a la ciudadanía que la recepción, la emisión de su voto y sobre todo el resultado de los procesos electorales son garantizados por el principio de certeza por parte tanto de las autoridades administrativas como autoridades electorales jurisdiccionales. Y como lo mencionas, hay diversos tipos de materiales e incluso también se tienen que ir adecuando acorde a las experiencias de las elecciones y de los procesos pasados a las nuevas realidades. Y por ejemplo, en este nuevo proceso, también como bien lo mencionaba el doctor, el INE y los soples han emitido un sinnúmero de acuerdos que todos derivan del reglamento de elecciones, de acuerdos, lineamientos, estrategias de capacitación y demás, para emitir este tipo de materiales y garantizar la certeza en las elecciones. Y uno de ellos que me gustaría mencionar son las plantillas braille, es decir, ya son temas de inclusión para grupos en situación de vulnerabilidad y en este caso las plantillas braille que se van a poner sobre las boletas electorales, también las tintas indelebles que son una medida de seguridad, medidas de seguridad en las credenciales para votar. Y también quiero mencionar que las nuevas boletas y las actas, es decir, el material electoral, ya tienen un lenguaje incluyente, es decir, ya se maneja para jefatura de gobierno y no jefe de gobierno, diputaciones y demás. Entonces me parece que son medidas necesarias que se deben ir adecuando precisamente de proceso a proceso.